está bien, de cada frotis que coincida con ¿cómo se llama? A ver si coincide o no coincide con lo que emite el equipo, además viendo todas las patologías que pueda llegar a haber en el frotis, ¿sí? Si los neutrófilos están polisegmentados, si hay sombras nucleares, si hay punteado basófilo. Carajo, 2 personas nada más, habiendo, ¿cuántas personas? 8 personas en inmunoserología, 3 personas en admisión. Si hay 3 personas en admisión, estamos pensando que va a venir un flujo de pacientes muy importante. En química clínica está Luis, solo, ¿sí? Pasando en química clínica también, química clínica tiene el equipo automatizado de química clínica donde pone el tubito y va haciendo glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, mirando los controles, pasando el control, mirando que cada uno de los parámetros. Acuérdense ustedes que se los dije, tienen que vomitarlo, tiene que salir como desde adentro. ¿Qué determinaciones se hacen en química clínica? Hepatograma, pero el hepatograma, ustedes saben que ella, bilirrubina total, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, proteínas totales, está bien colesterol, TGO, TGP, además glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, CPK, hemoglobina glicosilada. Luis solo va a tener que estar mirando todo el tiempo que todos los parámetros den normales, pasando un control, pasando las muestras. Va a chivar como un beduino el pobre desgraciado atrás del equipo automatizado. Mientras que 8 personas sin inmunoserología, y todo bien, pero para mí me da que están tomando el té. Me parece que habría que redistribuir este laboratorio de alguna manera. En hormonas marcadores tumorales, que es inmunoanálisis, no hay nadie. Entonces, pongamos en que dijeron que no lo discriminaron, que no lo separaron, y son 8 acá, bueno, vamos a meter gente acá. Por ejemplo, en toma de muestra, no, no me salgan de hematología que tengo 2 personas, perdón. Hematología, además de mirar todo eso, van a estar haciendo estudios de coagulación, QUIC, KPTT, RIN si corresponde, factores de degradación de fibrinógeno. No me voy a meter con los factores de coagulación, factor 10 activado, factor 5, factor. No. Y imaginemos que no hablamos de inhibidor lúpico, que también entra dentro de hemostasis y trombosis. ¿Sí? Von Willebrand, o sea, factores de la cascada de coagulación que no estaríamos determinando, determinaríamos solamente Quick y KPTT, tiempo de no sé, como ustedes lo hayan visto, ¿sí? Mil disculpas, pero lo básico de coagulación. La que no lo sabe, porque todavía no cursó la materia, como para saber cuáles son los parámetros de coagulación, lo busca, googlea qué significa Quick y KPTT, o qué significa TP, o qué es una coagulación o estudio de coagulación básico. Fin. Entonces, 2 personas en hematología, hemostasis y trombosis, que es regroso, y es como poco. Una sola persona en química clínica es poco, por más que haya un equipo automatizado. Entonces, por ahí en inmunoserología nos fuimos un poco al corcho. Igual ya lo vamos a solucionar esto enseguida. Entonces, en toma de muestra tiene que venir alguien. ¿Quién es la que tiene poca capacitación en cosas específicas, porque todavía no llegó a esa altura de la carrera, como por ejemplo inmunoserología, qué sé yo, y que pueda venir a toma de muestra? Yo no tengo problema en pasarme, profe, ¿eh? Bueno, genial. ¿Quién es yo? Maya, Maya. le hago una aclaración para por ahí es más práctico para todos. Nosotros hicimos una encuesta en el grupo de WhatsApp. Ah, Yo qué supongo bueno. que no todo el mundo quizás participó, por ahí falta gente. No, obvio que falta gente, si ni siquiera solamente 7 personas me respondieron el cuestionario. ¿Quién, Ah, bueno, ¿Quién está en bueno. inmunoserología? Espera, ahora hablamos de eso. ¿Quién está en inmunoserología entonces? ¿Quién lo ponemos a la cabeza? Para responder, lo único que tienen que hacer es mirar el grupo de WhatsApp y ahí tocan en cada, le digo a los chicos, en cada materia y salen los que votaron, o sea que ahí podemos dividirnos. Ujú.
¿Sigue, Matei? No me Sigo acuerdo. acá, sí, pero yo dije que no tengo problema en pasarme a Vos ya estás en muestra y toma que de el que muestra, quiera se ya estás quede. en toma de muestra. ¿Listo? Fíjate que ¿Listo? necesitamos a alguien más en toma de muestra. Uy, a esto le falta, chicos, estamos muy verdes y esta es la penúltima clase. La próxima clase es la última. Bueno, en realidad esto es Dijeron una me buena... puso a química también, porque yo también estaba en inmuno, porque bueno, habíamos aprobado inmunología, pero si quieren me paso a química. Dale, Fernanda. Espera, ¿dónde está? Química clínica, Fernanda. Ramírez, ¿no? Mira, Sí. gracias. Bueno, y el resto está como, digamos, haciendo compras en el supermercado. Bueno, entonces, este es un lindo ejercicio. ¿Quién queda en inmunoserología como jefa de inmunoserología? Bueno, no interesa. Lo dejamos así entonces. Este era un buen ejercicio para que ustedes comprendan los alcances de cada una de las secciones del laboratorio y uno de los componentes fundamentales que tiene que tener un sistema informatizado en el laboratorio, porque nosotros tenemos un equipo ahí va, un equipo de química clínica, un equipo para hematología, uno para hemostasis y trombosis, un equipo para hormonas. En orinas no tenemos un equipo automatizado, pero podríamos tenerlo. Tenemos solamente 2 personas, ¿sí? Derivaciones no hay nadie, tendría que haber alguien que se dedique justamente a derivar muestras, a fraccionar y todo eso. En admisión tenemos 3 personas. En inmunoserología ahora tenemos menos personas, ya perdí la cuenta cuánta gente hay, pero no interesa demasiado ya. Le quedan 6 ya, profe, ahí. Se pasaron 2. Una Dale, química y sos muy una... amable. Mirá cómo llevas la cuenta. Bacteria y toma de muestra, ¿sí? O sea, tenemos un equipo automatizado en química clínica que está conectado al host, un equipo de hematología y un equipo de hemostasis y trombosis que está conectado al host, un equipo de hormonas que está conectado al host. Tenemos orinas, que miramos, ahí 2 personas en orinas, te digo, está bien, podría ser. O sea, llegan las orinas, pensemos en el análisis de orinas. Llegan las orinas, entonces les ponemos, primero las fraccionamos, unas las tenemos que medir, las orinas de 24 horas, ponerlas en un tubito, centrifugarlas y llevarlas al sector de química. ¿Me van siguiendo? Porque quizás la orina viene para hacerle calcio, magnesio, fósforo. Entonces, orinas recibe todas las orinas de todos los pacientes. A ver, ¿qué hay que hacerle a esta orina? Uy, mira, trajo 2 botellones grandes de agua mineral llena de pis. Bueno, mido la diuresis, o sea, cuántas mililitros orino en 24 horas. Lo anoto en el sistema, o sea, lo ingreso en el sistema, por supuesto, de manera manual. Entonces, abren la computadora, se fijan en el paciente, meten los datos del paciente en cuanto a, seguramente la persona que está en orinas va a inscribir cuántos mililitros de orina tuvo de micción, va a separar una alícuota para dárselo a química clínica. Esa orina de 24 horas seguramente va a tener, por ejemplo, un grid de creatinina, o le pueden pedir calcio, magnesio y fósforo en orina, o pueden pedirle un ionograma urinario. Puede ser que le pidan otras cosas como proteínas de Benson-Jones, por ejemplo. Eso no lo podemos hacer en el laboratorio, así es que la persona de orinas, otro tubito se lo va a dar a derivaciones, que lo derive al laboratorio correspondiente. Puede ser que sean catecolaminas urinarias, o sea, serotonina, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? O catalogado como metanefrinas, o cualquier analito en orina que no se haga en el laboratorio. Bueno, se lo pone en un tubito la gente de orinas y se lo da a la gente de derivaciones, y la gente de derivaciones lo envía, lo remite con un cadete, con una moto, o llama al laboratorio para que le pasen a buscar al laboratorio donde reciben las muestras.
los analitos en orina que no se hacen en el laboratorio. Pregunta, o yo les pregunto a ustedes, ¿algo que no se entienda de esto de analitos que no se hagan en el laboratorio y entonces se los llevamos a derivaciones? Y orinas, por supuesto, va a analizar los frasquitos pequeñitos de orina que recolectó o la primera de la mañana o lo que fuere, para hacerle el físico-químico, meterle la tirita de orina, mirar el pH, la densidad, bla, 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 poner a centrifugar muestras y mirarlas al microscopio. Son 2 personas nada más. Si el laboratorio no es muy grande, si recibe solamente 100 muestras de orinas en la mañana, con 2 personas yo estoy hecho. ¿Sí? Estaría bueno que haya otra tercera persona. Pero lo vamos a dejar 2 personas y van a tener que, chicas, llevar calzado cómodo porque van a laburar mucho y mucho tiempo de parada. Y mucho tiempo sentada mirando el microscopio, se pueden turnar para mirar el microscopio para no cansarse la vista. ¿Sí? Entonces, la mitad de la mañana una mide las diuresis y la otra mientras está haciendo lo físico-químico, se turnan, tienen que hacer un grupo, ¿no? Esto es un ejercicio que estamos haciendo. Después, acá hay 3 personas en admisión, ¿sí? Un montón. En inmunosología entonces quedan como 6 personas haciendo PCR, HIV, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y bacteriología, perdón, mil disculpas. La gente de orinas va a recibir un frasco y va a decir, uy, mira, esto es para hacerle urocultivo y además para ver el sedimento urinario. Para sacarle laburo a ustedes, chicas, cuando les llega la muestra de orina y leen que es urocultivo y además hay que hacer la orina completa, pueden la orina directamente darse la bacteriología, así como llegó el frasco, ¿sí? Conservado con hielito. Entonces, bacteriología se va a ocupar de tomar la orina, centrifugar una fracción y mirar el sedimento urinario, por ejemplo, ¿sí? Y después sembrarlo, por ejemplo, a esa orina, ver a las 24 horas a ver si creció algo. Por supuesto, si creció algo y no hay contaminación, seguramente la orina pueda llegar a presentar algunos elementos que lo ven mejor en análisis clínicos específicos. ¿Está bien? Puede ser que vean levaduras, puede ser que haya nitritos en la orina producto de un interesante crecimiento de bacterias, puede ser que vean justamente lo que se ve, piocitos, etcétera. Glóbulos blancos pueden ser que vean, ¿está bien? Entonces, la orina completa, por ejemplo, o mejor dicho, perdón, mil disculpas. El frasquito preparado para la orina, o primer chorro, segundo chorro, está bien, etcétera, todo lo que es urocultivo, preparan la muestra o las ponen en unas cajas con conservante y la remiten inmediatamente a bacteriología. Y bacteriología se encargará de ver eso. ¿Está bien? Hay muestras que de la toma de muestra va directamente a bacteriología, como por ejemplo la materia fecal. Habíamos dicho que en bacterios se hacía parásito, se puede hacer sangre oculta en materia fecal, o sea, todo lo que es caca lo hace bacteriología. Ahí está, fácil. Parasitológico, seriado, test de Graham, lo que sea. Todo lo que es muestra de materia fecal. Bueno, un sistema informatizado en el laboratorio tiene, entre varias cosas, que tener la capacidad de ser flexible. Por ejemplo, tenemos un equipo de química clínica y tenemos un equipo de hormonas y marcadores oncológicos por inmunoanálisis. Pero hemos decidido comprar reactivos para inmunoanálisis que hagan HIV, toxo, Chagas. O sea,
lo que nosotros conocíamos como ELISA, ¿sí? Hepatitis B, hepatitis B virus, hepatitis C virus, ¿sí? Etcétera. Con lo cual, muchas cosas de que se hacían en inmunoserología van a pasar a hacerse ahora en este equipo automatizado de inmunoanálisis. Con lo cual, yo ahora en el sistema tengo que decirle, vos habías sacado un tubo para esta gente, para hacerle HIV, ¿sí? Imagínate que vos te haces un control clínico, ¿no? Una persona sexualmente activa, donde se le pide glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, hepatograma, ¿está bien? 25 hidroxivitamina D, B12, fólico, como rutina. T3, T4, TSH, T4 libre o TSH y T4 libre. O sea, ya tenemos un tubo para química clínica, tenemos un tubo para esto, y además le sacábamos un tubo para hacer HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Cuando digo sífilis no hablo de BDRL, ¿sí? Hablo de las pruebas no treponémicas, lo verán cuando hagan inmuno los que no lo hicieron. Entonces, ya no tengo que sacar un tubo para inmuno. Entonces yo tengo que en el sistema informar que hemos decidido que el equipo de hormonas marcadores tumorales e inmunoanálisis haga también estas determinaciones. Entonces yo ya no necesito 6 personas. Imagino que 2 estaban haciendo esto. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? La despedimos. Y quedan 4. Estas 2 personas le podemos decir, no necesitamos más de tus servicios, muchas gracias, adiós. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿no podemos pasar esas personas a derivaciones ya que no había personal ahí? Gracias por lo que vos me decís. Dale, entonces 2 personas vamos a pasar las derivaciones. Fíjense que entonces estas 2 personas, con derivaciones con una sola persona me alcanza, así que una la vamos a decir adiós. Pasamos una persona a derivaciones. Ustedes sabrán quién. Y quedan 4 personas para hacer, ¿qué cosa? PCR, factor reumatoideo, ASTO, BDRL. Pero pará, nosotros estamos haciendo pruebas no treponémicas. Podemos hacer lo siguiente, cada vez que esto dé positivo, hacemos una BDRL. O sea que las BDRL ya no las vamos a estar haciendo, salvo casos que nos den positivos. PCR, factor reumatoideo. Entonces quedarían, 2 personas haciendo esto y otras 2 haciendo, ¿qué otras cosas se hacen en inmunoserología? ASTO, proteinogramas, podemos hacer proteinogramas. Habíamos dicho que hacíamos proteinogramas. ASTO, proteinogramas, IFE. inmunofluorescencia. Bueno, ¿sabes qué? La verdad es que no me conviene tener 2 personas haciendo PCR factor reumatoideo. Puedo en química clínica comprar los reactivos para hacer PCR cuantitativa, factor reumatoideo cuantitativo. Se hace por turbidez, por nefelometría. Con lo cual, gracias por los servicios prestados. Estas 2 personas las despedimos.
Podemos reinventarlas, ¿qué te parece? Podríamos poner las dos personas acá. Así son 3 personas tomando muestras. Con Maya de Mateis como jefa. Y dejar solo 2 personas en inmunoserología. Para que hagan ASTO, proteinogramas e IFI. Y proteinogramas no se hace todos los días, chicas, se va a hacer una vez cada 2 días. Inmunofluorescencia son enfermedades que se conocen como enfermedades raras, con lo cual lo haremos cada 15 días nada más. Así que 2 personas me sobran en inmunoserología, yo pondría una sola. La otra persona la despedimos. ¿Nos puede donar una hemato, profe? Porque somos 2 nomás. Y yo diría, ¿no? Perdón, entonces serían 3 acá. Yo, la verdad que me parece que Berenice tiene demasiado laburo. La verdad que podríamos comprar, no sale caro, equipos automatizados de orinas. Lo que hacen es el físico-químico directamente. Y entonces, Berenice y su compañera lo que puede hacer es mirar al microscopio los sedimentos urinarios. O compramos un equipo completo que hace la orina completa y el sedimento urinario. Entonces, la gente que esté en las orinas, lo único que tiene que hacer es medir las orinas, llevarlo a los distintos sectores, ¿sí? Y mirar el microscopio. No, mirar el microscopio no, 1000 disculpas, porque lo hace el equipo. En realidad solamente va a medir diuresis y derivar las muestras a los otros sectores. Y por supuesto, controlar y validar los resultados de los cuales ahora vamos a hablar. Bueno, buenísimo. Entonces, acá habíamos puesto 2 personas. Y acá tenemos a Fernanda Ramírez y a Luis Albornoz en química clínica. Fíjense ustedes la demanda que tiene el laboratorio y lo flexible que tiene que ser un sistema informatizado en el laboratorio, tal que me permita todo el tiempo, a medida que va evolucionando el laboratorio, ¿sí? Evoluciona también el sistema. Entonces tengo que poder modificar, ¿sí?, el programa de software de gestión del laboratorio donde me indique, no, mira, ¿sabes qué? Ahora sacas un tubo para esto, un tubo para esto, ¿sí? Acá tenemos 2 personas con su clave, usuario y contraseña, como había hablado la vez pasada. La gente que estaba acá en inmunología, que eran como 6, ya no tienen más ahora, ya no son 6, ahora son una persona. ¿Qué va a hacer? Los lunes inmunofluorescencia, cada lunes. Cada martes y cada jueves puede hacer proteinogramas. Y bueno, un ASTO de vez en cuando y una BDRL de vez en cuando. La verdad que haya una sola persona en inmunoserología es como mucho. Por ahí en inmuno no ponemos a nadie. Podemos despedir a la persona de inmuno y la gente toma de muestra. Alguien de acá podría un día venir acá, por ejemplo. Y despedimos a esta persona. Es más, si hay muchas muestras, podríamos comprar un único equipo automatizado. Y hay varios. El Architect de Abbott, el Cobas de Roche, por ejemplo, que son 2 módulos, ¿sí?, unidos, donde se hace química clínica más inmunoanálisis. Acá hay un detector espectrofotométrico típico de química clínica, como vieron en los videos, y acá un detector de electroquimioluminiscencia, análisis de electroquimioluminiscencia. La C es de quimio, en realidad es chemistry, ¿no es cierto? En inglés. Y entonces yo directamente pongo un único tubo acá, con código de barras, entra dentro del equipo y si hay un operador acá que verifique que
calibraciones y controles da bien, simplemente hay que meter la muestra acá adentro y la muestra va a ir a la parte de química clínica, va a tomar muestra, va a mezclar con los reactivos, después va a ir para la parte de electroquimioluminiscencia y va a ser HIV, TSH, T3, T4, hepatitis B, hepatitis C, o sea que tendríamos que tener otra persona acá revisando que los valores den bien. Con lo cual, en química clínica, 2 personas me sobran. Hay que tachar una. En inmunoanálisis, que habíamos puesto 2 personas, sobran. ¿Puede ir una sola? Si el contador hematológico, entonces fíjense cómo al ir aumentando, ¿sí?, o evolucionando el laboratorio, el sistema informatizado va a ir evolucionando. Vamos a tener que decir, no, ahora mira, cuando le pidan todo esto, todo esto, todo esto va todo en un mismo tubo. Entonces, esto va a hemato, un único tubo, esto va a inmunoanálisis, un único tubo, orinas completa, un único tubo. Ah, acá le piden anticuerpos citrulinados. Yo no voy a pagar un sueldo para hacer solamente anticitrulina, que vienen 2 a 4 por mes. Las derivo, chao. Sacamos un tubo para derivaciones. Entonces tendríamos acá el tubo de hemograma, un tubo para todo esto, menos el tubo para anti-CCP que se deriva. Así que serían 2 tubos y uno para hemato y la orina completa. Ahorramos tiempo, dinero y personal. Fíjense que cada trabajador tenés que pagarle no solamente el sueldo, sino las vacaciones, el aguinaldo, aportes previsionales, obra social. Tenemos todo un tema, ¿sí? Entonces, bueno, quizás sería bueno empezar a bajar las personas del laboratorio y trabajar con equipos automatizados de última generación. Con esto, quiero que piensen. Profe, pregunta. Sí, querida. A medida que va avanzando la automación, todo lo que es aparato automático en laboratorio, ¿no le va a sobrar personal por todo lado? Claro. Ah, bueno. Absolutamente. Totalmente. Entonces, quienes están en esta profesión, quienes estamos en esto, tenemos que ir viendo cómo nosotros nos adaptamos a la tecnología que viene. ¿Dónde es que nosotros podemos empezar a incursionar de alguna manera efectiva? Sobre todo teniendo un sistema informatizado en el laboratorio, donde ya no es más 8 personas o 6 personas haciendo manualmente tiki, 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 anotando en un papelito, está bien, y después transcribiendo, porque además los errores de transcripción son enormes. Si yo digo, bueno, la muestra, a ver, en la policubeta con fondo en U para hacer el ISA. En la 1 puse el paciente, en la 2 puse el control positivo, en la 3 puse el paciente fulano. Ahí me puedo equivocar, pero a mansalva. Así han habido errores monstruosos. Así es como se han adjudicado milagros, ¿sí?, que en realidad nadie se curó mágicamente o por un milagro, sino simplemente había un error o bien de laboratorio o bien de diagnóstico. Entonces, a medida que van aumentando la automatización y la robotización, recuerden que la robotización lo que hacen son movimientos repetitivos que haría un operador, pero por supuesto en aumento o hay un incremento, mejor dicho, en la precisión por la repetitividad. ¿Está bien? Siempre va a tomar el mismo volumen para el patrón, para la muestra, para la curva de calibrado. ¿Está bien? No va a cometer los errores que uno comete de pipeteo, que cada vez veo que cada vez hay menos gente que sabe usar una pipeta.
Cada vez hay más errores de pipeteo a la hora, yo lo veo, de reconstituir calibradores, de reconstituir controles, de preservar muestras, de hacer diluciones. Cada vez hay más errores. Entonces, ¿cómo se subsana eso? Bueno, si no podés incrementar el nivel de la educación, lo que incrementás es justamente la robótica. En aquel tiempo, los equipos automatizados, espectrofotométricos, por ejemplo, no automatizados, un espectrofotómetro, un buen espectrofotómetro radicaba en la buena óptica, ¿sí? Tenían que tener los espejos bien pulidos, bien alineados. A medida que fue avanzando la electrónica, o la ingeniería electrónica, los errores de mal alineado de espejos dentro de un espectrofotómetro iban siendo subsanados por la electrónica. Errores instrumentales de tipo ruido instrumental fueron siendo subsanados por la electrónica. Y hoy en día no es necesario tener espectrofotómetros que tengan una alta óptica, sino más bien que tenga una buena electrónica. Por ejemplo, en 1940, los mejores espectrofotómetros eran los espectrofotómetros Carl Zeiss. ¿Por qué? Por la óptica que tenía Zeiss, que se dedicaban a, por ejemplo, entre otras cosas, máquinas fotográficas. Entonces, en esta evolución de la tecnología, nosotros tenemos que ver cómo nosotros vamos a ir metiéndonos dentro de la tecnología y adaptándonos y usando la tecnología como herramienta. Entonces, sí, se necesita menos material humano en el laboratorio con la automatización. Imagínense si no hubiesen equipos automáticos. Estarían trabajando todos como trabajaron ustedes en química biológica, haciendo manualmente, taca, taca. ¿Y cómo le daban la mitad de las cosas? Como el culo, viejo. ¿Por qué? Por todos los errores que cometían en el proceso. Está bien, estaban aprendiendo, todo lo que vos quieras. Pero no te creas que no es muy distinto a la realidad, hasta que vos le tomás cancha y todo eso, y vas haciendo eso, o vas haciendo las determinaciones, y vas pipeteando, pensá que también vas a poder cometer errores. De hecho, se cometen errores, de hecho he visto millones de veces cometer errores con todos los métodos manuales. Pero imagínense, en 25 años de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos, bueno, sí, he visto que se hacen toca, taca, 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 y en la vorágine, la velocidad es enemiga de la precisión. Entonces, nada, se cometen muchos errores. Entonces yo prefiero equipos bien automatizados, manejados por una sola persona, que tenga conocimientos de cómo operar un equipo. Y no, como se dice habitualmente, manejame el aparato. Que entienda que esto es un equipo con un circuito integrado, que entienda que funciona un espectrofotómetro, que hay una lámpara. La lámpara se cambia cada 3 meses como método preventivo, pero podés ir viendo si la lámpara va bien o va mal, ¿sí? Entonces, prefiero la expertise de una persona en un equipo automatizado. La expertise de esta persona en este equipo automatizado. En orinas, lo mismo. Eso sí, el sedimento urinario, ¿sí?, va a aparecer en la pantalla un cuadradito donde ustedes van a ver el sedimento y van a ver los cristales, a ver si hay cilindros hialinos, a ver si hay cristales, qué tipo de cristales hay, a ver qué células existen, vamos a poner así, ¿sí? O sea, no solamente sales, sino también pueden haber células, qué tipo de células hay. Está bien si son células epiteliales, porque son planas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes aprendieron, quienes ya hicieron, sedimento urinario. Entonces, 2 personas, por ejemplo, en orinas con un equipo automático, está bien. Mientras una va viendo las fotos de los sedimentos urinarios que va apareciendo en el equipo automatizado, o lo va haciendo manual, y el equipo automatizado solamente hace los otros parámetros físico-químicos, bienvenido sea. Entonces, 2 personas en la parte de química de orinas, está muy bien. En admisión, 3 personas, y me parece un poco como mucho, realmente. Quizás una persona de admisión podría ir a toma de muestra, pero ya hay toma de muestra, ya hemos metido gente que se vino de
de otros palos porque si no, eran echadas del laboratorio. Entonces, fíjense cómo en esta parte de la materia estamos abordando dos temas críticos, que es, uno, por el inmenso caudal de personas que van a venir a hacerse análisis, necesitamos sí o sí automatizaciones cada vez mayores. De hecho, yo les di un video cortito de un chileno muy orgulloso del nuevo equipo que tenía totalmente automatizado, ¿sí? Perdón. De ahí también venía uno de los cuestionarios en Google Formularios. Bueno, donde dicen, mirá, vos acá ponés las muestras, todas desordenadas, de distintos pacientes, lo que fuera, va leyendo los códigos de barra y diciendo, ah, esta es una muestra de hematología, va para allá. Esto es una muestra de tal cosa, va para allá. Esto es una muestra de tal cosa, va para allá. Entonces, la gente que está en toma de muestra va a tener que especializarse bastante, si se quiere reinventar y no quiere que la echemos del laboratorio, en lo que es verdaderamente la toma de muestra, lo que es verdaderamente PP3. ¿Sí? Evitar los errores preanalíticos, que son una de las fuentes de error mayor que hay en el laboratorio. ¿Por qué digo de mayores errores o mayor fuente de error? Porque estos equipos están automatizados, controlados, calibrados, repetitivos, ¿sí? Salvo que la persona que esté acá se dé cuenta de que hay alguna vía en el equipo que está obturada, taponada, que está haciendo mal los lavados porque puede detectar una contaminación cruzada. Esto va mucho más en el métier de la profesión que se van a enterar cuando estén trabajando en un laboratorio. Pero digo, esta persona que está especializada en mirar a ver qué es lo que está pasando, si los valores son normales, si no son normales, necesita esa expertise. ¿Está bien? La persona de toma de muestra lo mismo. Entonces, perdón, mil disculpas. Acá prácticamente no hay errores. Los mayores errores provienen de la preanalítica. No dejar exudar bien los sueros, ¿está bien? Malas tomas de muestra, muestras hemolizadas, ¿sí? Por fragilidad capilar, por no tomar bien una muestra, está bien que se te rompen los eritrocitos, entonces se hemoliza, por no hacer un buen interrogatorio del paciente. ¿Cuántas horas de ayuno tenés? ¿Y cuánto fue la última vez que comiste? Pero no comiste nada. ¿Y qué tomaste? ¿Sí? Una chica, me acuerdo que también, bueno, no importa, la que desayunaba que desayunó con Coca-Cola. O sea, no comí nada. Me tomé la coca. Claro, la glucosa, ¿cuánto te pensás que te va a dar? O el que viene masticando el chicle, no me lo tragué, así que estoy en ayunas. No. Entonces, un buen interrogatorio al paciente para ver si hizo el ayuno correspondiente o si hizo la preparación de la muestra o si hubo higiene a la hora de hacer el urocultivo o todo ese tipo de cosas. Está bueno que se profundice, quizás, en todo lo que va dentro de los alcances de la profesión de técnico en análisis clínicos. Por eso la toma de muestra, yo sinceramente detesto que la haga una persona que es extraccionista, que hizo un cursito y nada más. Prefiero mil veces una persona con conciencia, un técnico en análisis clínicos, por ejemplo. Bacteriología es bastante fuera de lo que es la automatización. Yo les indiqué que Jennifer Mamani es la jefa de bacteriología. Quizás a la hora de tomar hemocultivos los pone en ay, me sale Bactec, mil disculpas, Un Bacteler puede ser. sí, en un Bactec, en un equipo automatizado, donde se hace mantener a 37 grados el cultivo en unas botellitas y se va mirando, lo charlamos la vez pasada, densidad óptica, y si la densidad óptica de repente es cada vez mayor, es porque hay crecimiento bacteriano, entonces hay una bacteria. ¿Está? Es la única automatización, digamos, hay otras materias automáticas que están en revisión, no voy a entrar en detalles, pero bueno, ya me dio es un cultivo positivo, lo sacan, repican. ¿Cómo es? O sea, lo que hacen es tomar una muestra de ahí, la siembran en una plaquita, está bien, esperan al otro día a ver qué creció.
Eso se fijan a ver qué tipo de bacteria puede llegar a ser, le hacen las pruebas químicas correspondientes, le hacen el antibiograma correspondiente. Es más artesanal. 3 personas en bacteriología está muy bien que hayan. Tienen que mirar más al microscopio, te lleva una materia fecal. Está bien, tenés que hacer la preparación de la muestra, ponerla en el extendido. Perdón, ¿alguien hizo ya parasitología? Yo hice, profe, pero por fuera del instituto. Bueno, ¿cuánto tiempo te lleva mirar un preparado? No, te Recorrer lleva. Y te lleva mínimo 5 te minutos, lleva. 10 minutos, te lleva un montón. Si tenés que hacer recuento de huevos, es como si fuera lo que hacemos en la cámara de Neubauer Tal de cual, sí lleva tiempo. señora, un montón, un montón. Entonces lleva. Identificación, tipificación, lleva tiempo. También a veces preparar los medios de cultivo. Bueno, preparación de medios de cultivo, eso te lleva tiempo también. Está bien, tiene que tener un Chamberlain, ¿cómo se llama? La autoclave, sí. Eso, el Pero autoclave, exacto. Sí, sí. sí, pero profe tiene razón, es súper artesanal, porque hasta lo que dice mi compañera, preparar el medio tenés que pesar lo que vas a usar. Después con el microondas irlo batiendo hasta que está bien. Después plaquear todas las Claro, petras. tenés Es que re plaquear. artesanal. Es muy artesanal la bacteriología. Entonces, 3 personas en bacteriología estamos justos. Está bien. Yo no pondría una cuarta persona. Vamos a laburar, vamos. ¿Está bien? Entonces, si bien hay muchas placas que se compran ya hechas, los medios CLED, por ejemplo, CLED, para hacer urocultivos, se compran hecha la placa, ya viene plaqueado todo. Agar corazón, el saburó se compra, se puede comprar hecho. Podés no hacerlo vos. Algunos caldos, sí, los podés hacer. Nosotros a lo mejor los podemos comprar hechos. Se venden las placas, ¿eh? O sea, las placas de Chromid, por ejemplo, tienen componentes, indicadores ácido-base, perdón, mil disculpas, tienen indicadores, punto, no importa cómo, que te dan una orientación de la bacteria que está creciendo, qué tipo de bacteria puede ser. ¿Sí? Por los colores que, que da el agar propiamente dicho, ¿sí? O sea, tiene indicador ácido-base. Después se hacen distintas pruebas que son también muy artesanales, si son coagulasa negativo, o sea, hay muchas pruebas que son muy artesanales, bacterias muy artesanal, es poco informatizada. O sea, lo que sí va a depender es que las personas, una vez que hacen los cultivos, hacen los estudios, metan los resultados en línea. Después el resto, inmuno, ya dijimos, PCR, factor reumatoideo, lo hace química clínica, chao, a la hosta. Pasa todos los valores directamente, para el que no entendió los videos, del equipo al software de gestión, al host. Y ahí en el host aparece, ¿quién me puso este resultado de glucosa que le dio 98 al paciente? Y ahí aparece si es una persona que lo escribió manualmente, si soy yo, con mi usuario y contraseña, va a decir Pablo Luna, escribió 98, o si el equipo automatizado, y va a aparecer el código del equipo o qué equipo emitió el resultado. ¿Está bien? Esto es muy importante para garantizar la trazabilidad, como les dejé yo en los videos y en los escritos, en el material, perdón, que les dejé para que ustedes estudien. Dicho sea de paso, hubo una baja incidencia de respuestas en el resultado, ¿cómo se llama? El Google Formulario. No importa, hasta mañana complétenlo, miren otra vez los videos para encontrar algunas respuestas. Hasta ahora estuve viendo las respuestas, 7 personas solamente lo respondieron, el formulario, están muy bien respondidas. Hay un par de preguntas que hace referencia únicamente no a lo que a vos te parece, ¿sí? Sino a lo que dice en el video que vos le preguntás, por ejemplo, al paciente. O qué es lo que dice en el video en cuanto a cómo se comunican los servidores. Me van a decir, mira, yo no sé lo que es un TCP/IP. Bueno, fíjate en el video lo que dice. No es al azar esa pregunta porque, aunque si bien es algo netamente específico, y que ustedes hoy, por hoy, hasta donde llegaron en la carrera, no tienen un corcho de idea de lo que es el lenguaje, cuando empiezan a trabajar,
¿Sí? Dicen, ah, no, si me fijé en el HL7. Ah, yo sé lo que es eso. ¿Está bien? O fíjate la dirección IP. Es como decir, fíjate la dirección IP. Creo que ya todo el mundo sabe lo que es una dirección IP. Bueno, hace 20 años atrás no se sabía lo que era la dirección IP y entonces la gente estaba muy en ayunas. Hoy por hoy son cosas que se saben. Bueno, entonces, fíjense dos cosas importantes. Primero, la flexibilidad que tienen que tener los sistemas y la vulnerabilidad de las personas no capacitadas. Y otra cosa importante es, si ustedes van a abordar la profesión de ser técnicos en análisis clínicos, no pueden ser bajo ningún concepto analfabetos digitales. Tienen que saber manejar un Excel, tienen que saber manejar un entorno de Windows, ¿sí? Porque es lo que más se asemeja a los software de gestión de los laboratorios. No pueden estar negados en una computadora porque van a terminar solamente acotados a toma de muestra o a medir orinas y ponerlas adentro del equipo y nada más. Y fíjense que en cuanto yo ponga un equipo automatizado, como vamos a ver la clase que viene, asociado a inteligencia artificial, se va a quedar la persona que mejor se amolda al laboratorio. Por eso es que la capacitación es continua dentro de esta profesión, como en tantas otras. Les cuento una anécdota que parece estúpida, lamento ser autorreferencial, pero mi suegro era abogado. Y a los 80 años siguió siendo abogado hasta que la profesión lo dejó a él. Porque empezó a hacerse todo por escritos en internet y había que loguearse. Y el tipo, claro, analfabeto digital, pero por completo, abogacía. O sea, eh, es de la época de la máquina de escribir con papel carbónico el tipo. Y empezó a ver que se tenía que meter en los juzgados. Nosotros en casa lo tuvimos que empezar a ayudar un poco hasta que llegó un momento que, y no pudo más con la profesión. La profesión lo dejó a él. A ver, por algo también nosotros nos jubilamos a los 60, 65 años, dependiendo del sexo, ¿no es cierto? Y de la profesión que están ejerciendo. Pero en líneas generales. Bueno, llega un momento que si vos no te ayornás, si no te capacitás, si no evolucionás, la profesión te deja a vos. Entonces, un software de gestión tiene que ser lo suficientemente maleable, cosa de estar cambiando equipos, integrándolos, y también las personas. Igualmente nosotros podríamos empezar a separar un par de personas de acá y digamos, bueno, mira, que no se queden sin laburo, ¿sabes qué? Así como esta persona se fija a ver cómo va el equipo, qué sé yo, y esta también, y va mirando a la hora de validar y hacer la validación técnica, y voy a hablar de esto, que es las injerencias de su profesión, la validación técnica, no la validación clínica o profesional que la hace el jefe del laboratorio, el bioquímico a cargo de la sección, etc. Igual podemos hablar de las dos, por supuesto. Pero en cuanto a la validación técnica es, a medida que van saliendo los resultados, se sientan y empiezan a validar. Por ejemplo, yo voy a validar química clínica con mi usuario y contraseña, entonces miro y me meto en el paciente, ¿no? Y veo al paciente que, por ejemplo, hoy le dio una glucosa de 234 a la pelota. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Al paciente le dio 350 de glucosa, valor crítico. Hay que ya mismo estar avisándole al médico tratante. Imaginemos que está en internación o imaginemos que el paciente es ambulatorio, no importa. Es un valor crítico y nosotros tenemos que anunciarlo. ¿Está bien? Tenemos que hablar con la persona responsable y hacer que la persona responsable comprenda que este paciente con nombre y apellido le dio 350 de glucosa. El profesional responsable, justamente como es responsable, enseguida se va a ocupar del caso. Esto es muy importante, el
la reconfirmación de que la otra persona comprendió bien la situación y lo que está pasando. Por eso uno le pregunta, ¿entendiste entonces? ¿Anotaste la glucosa? Sí, 350 me dijiste. Bueno, gracias, muchas gracias, por ejemplo. Este ida y vuelta es muy importante cuando uno está informando o reportando un valor crítico. Pero antes de que le dé 350, nosotros miramos a ver si tiene algún antecedente antes de validar ese resultado. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, Luis Albornoz, que yo le había dicho Ávila, no sé por qué, ve que el paciente tiene 350 de glucosa. También seguramente le pidieron hemoglobina glicosilada. Va a mirar qué resultado tiene de la hemoglobina glicosilada. Ve que la hemoglobina glicosilada le da como un 9%. Valores de referencia entre 4 y 6. 9, un montonazo. Está bien, se condice con una glucosa, con una glucemia importante. Podría no ser el caso, podría ser que el tipo se bajó 1 kilo de helado y después fue al laboratorio. O la piba esta que se había desayunado con una botellita de 500 mililitros de Coca-Cola. Entonces, vuelta otra vez. Esta persona que está en química clínica mira el resultado de 300 de glucosa, tiene que reportar el valor crítico, pero antes de reportar el valor crítico, se fija en los antecedentes y ve que tiene un antecedente de 150 de glucosa, que es un montón, con lo cual no es loco que tenga 300 y pico. Tiene una hemoglobina glicosilada de ese valor, con lo cual es razonable, es coherente, no tiene por qué sospechar de la validez del resultado. O sea, no va a sospechar que hay una contaminación, no va a sospechar de que algo ocurrió dentro del equipo automatizado, que ya lo sabe manejar también, que sabe qué error puede llegar a cometer, va a saber que en realidad 350 de glucosa es un montón y que nosotros todos sabemos que si hay un error va a ser por defecto, si hay un problema en el equipo, nunca por exceso. Así es que Luis entonces va a validar porque confía en la curva de calibrado que hizo, sabe que los controles dieron bien y además hizo un link en su sección entre la cantidad de glucosa que tiene y eh, la hemoglobina glicosilada de este paciente. Y además porque tiene acceso a los valores previos de este paciente en cuanto a glucosa. Esa es lo que es la validación técnica. Una vez que la valida técnicamente, el profesional a cargo del laboratorio en la etapa post-analítica. En la etapa analítica, si él desconfía porque no tiene ningún resultado previo, quiere constatar otra vez hacer la glucosa, sabe los costos de la glucosa que vale centavos, así que la repite sin problema. Si fuese en cambio una 25-hidroxivitamina D, que el paquete para 100 determinaciones sale 650.000 pesos, o sea que cada determinación sale unos 6.500 pesos, considerando que además, cuando uno compra el paquete, el reactivo para 100 determinaciones, tiene que además gastar en calibraciones y controles, entonces cada equipo o cada paquete de reactivo, cada reactivo de 25-hidroxivitamina D, verdaderamente sirve, en líneas generales, en un 80%, el 20% se te va en calibraciones y controles. O sea que el costo por determinación se eleva a los 9.000 pesos aproximadamente. Entonces no vas a estar repitiendo determinaciones. Porque sí. Uy, mira qué bajo que le dio. Bueno, lo repetimos. No, espera. Imaginemos que hace vitamina B12 y la B12 le da muy bajita. Antes de repetirla, si no tiene un valor previo, bueno, podría entrar en el sistema a mirar y solo tiene permiso para mirar, no corregir, no modificar, no validar, mirar el sector de hematología, a ver cómo le da la vitamina B, cómo le da el hemograma al paciente. A ver qué le pasan a esos eritrocitos, si son enormes, si tienen alguna anemia, cosa que no haga sospechar de que la B12 le está dando mal.
por algún motivo en particular, porque no estoy pipeteando bien, porque el reactivo no se encuentra en condiciones, y no voy a entrar en detalles por qué no está en condiciones el reactivo. Antes de repetir, primero se va a fijar en cómo le da el resto de las B12 a los otros pacientes. Por ejemplo, un criterio, ¿no? No voy a compartir con ustedes criterios porque cada uno desarrolla el propio, pero bueno, digamos que después de todo eso lo que hace es simplemente validar el resultado. O si la velocidad le da enorme, mayor a 2000, como el paciente esta señora mayor, esta señora de 92 años le da una B12 de mayor a 2000. ¿De dónde sacó toda esa B12? Entonces, lo que haría la persona que se encuentra acá es, por ejemplo, ir a la orden médica, revisar a ver cuál es el diagnóstico presuntivo, revisar a ver qué medicación está tomando el paciente, porque quizás, por ejemplo, es un paciente que, no sé, le dolía la cadera, le dolía la cintura, qué sé yo, y le encajaron un Oxa B12, por ejemplo, una medicación que contiene vitamina B12, ¿sí? O está con Polper B12 o lo que fuere. Entonces, por supuesto, eso, vía inyectable, intramuscular, va a aumentar, por supuesto, la B12. O la persona que está haciendo hormonas ve que una persona de 65 años tiene el estradiol alto, cuando en realidad la persona, la posmenopausia la pasó hace añares. No vas a tener estradiol. ¿De dónde sacaste el estradiol? Bueno, a lo mejor está con un tratamiento dermatológico o la cosmiatra le dio una crema donde tiene hormonas, por ejemplo. Entonces el estradiol le va a dar de manera interesante. Y así siguiendo, no los quiero aburrir, pero bueno, tendría que ir a ver la orden médica, mirar, revisar y ya está. Una vez hecho todo esto, ¿sí? Vas entrando por paciente, vas mirando los resultados que tiene. Por ejemplo, la persona que está en química clínica, mira los resultados, compara con valores anteriores, los mira, los revisa y valida resultado por resultado. El calcio le dio algo normal, esto le dio algo coherente, esto le dio algo coherente, las calibraciones y los controles me dan bien, etc. Existe una validación llamada validación automática. La validación automática es, por ejemplo, para muchos parámetros, si da dentro de los valores normales, se validan automáticamente. Si dan valores que se van de los normales, por defecto o por exceso, sean muy chicos o muy grandes, o sea, valores que podrían llegar a ser patológicos, bueno, entonces queda sin validar y uno lo valida manualmente. Ahora bien, esto de la validación automática, la verdad es que nos quita bastante trabajo, por suerte, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la glucosa le dio 92. ¡Wow! Buenísimo, excelente. Enter. ¡Genial! Y seguimos adelante. Era lo esperable. Así que se validó. Potasio le dio normal, qué sé yo, 4 con 1. ¡Bien! Validación automática, ya está. Pero en realidad, por ejemplo, el paciente, imaginemos que es un paciente internado, verdaderamente el potasio lo tenía en 2,5. Pero como la muestra se hemolizó, está hemolizada. ¿Qué significa hemolizada? Significa que el glóbulo rojo se rompió por estrés o porque fue una mala extracción, por fragilidad capilar, etcétera, etcétera. Por cualquier motivo se puede romper los glóbulos rojos, ¿sí? No es lo normal, no es lo común, pero ocurre. Y ustedes ya deberían saber que dentro del glóbulo rojo, por supuesto, existe una gran cantidad de potasio, a diferencia de su medio interno. Al romperse el glóbulo rojo, se libera potasio al medio, entonces ese suero
va a tener más potasio del que verdaderamente tiene el suero, por la rotura de los glóbulos rojos. Entonces, el sistema va a validar automáticamente un potasio normal, porque total es normal. Si es normal no nos tenemos que preocupar. Cuando en realidad, escúchate bien, el valor esperado para ese paciente no era normal. Tenía que haber dado patológico, tenía que haber dado bajo. Entonces, fíjense cómo un resultado normal no tiene por qué ser el valor esperado. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con las validaciones automáticas, porque las validaciones automáticas nos pueden hacer cometer este tipo de errores, que se valida automáticamente eso. Imagínense, por ejemplo, que el que hace la admisión se confunde y le carga PSA, antígeno prostático específico, a una persona que no tiene próstata. Estoy tratando de ser políticamente correcto al decir persona sin próstata. ¿Sí? No estoy diciendo ni hombre ni mujer. Estoy diciendo persona sin próstata. Como también se dice persona gestante y sin identificar si es hombre o si es mujer. Entonces, una persona que no tiene próstata, ¿para qué corcho le vas no le vas a pedir PSA? Porque no tiene el antígeno prostático. ¿Sí? Mayoritariamente las mujeres no tienen próstata, con lo cual no le va a dar nada el antígeno prostático, le va a dar 000. Y un valor menor de que 4 es normal para las personas que tienen próstata. Con lo cual, si se equivocan y a tu tía Aurelia le cargan PSA, va a ser el equipo automatizado. El PSA lo va a analizar, le va a dar menor que 0,1, es un valor esperado, porque es un valor normal, no patológico, por así decirlo, y la tía Aurelia se va a ir con un valor de próstata que no tiene. Entonces, dos errores fundamentales. Primero, la admisión, leyendo acá la orden médica y cargándola. Acuérdense, podemos o cargar de más o cargar de menos. Entonces, no le vamos a hacer lo que el médico solicitaba o le vamos a hacer un análisis de más. Como decimos todos, bueno, le hicimos un análisis de más, o sea, en realidad es mayor costo para el laboratorio. No es algo tan grave. Mirá cómo lo es. Le estás pidiendo peras al olmo. La persona esa que se va con ese resultado, por supuesto, no va a confiar nunca más en el laboratorio. Porque va a decir, mirá estos tipos, me cargaron antígeno prostático específico. Tu tía Aurelia se le van a parar los pelos del bigote, ¿me entendés? Entonces, es como que no. Acá tenemos entonces un doble error, un error de admisión. La admisión se hizo con una orden así y uno fue transcribiendo. Y el error de la validación automática de que como se validó todo, verde, 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 está todo bien, todo validado, validado, la persona que está acá va a focalizar seguramente no en lo que se validó automáticamente, porque ya está validado. Entonces, ¿para qué tenemos validación automática? ¿Para que yo me pare a ver si el equipo validó bien? No, no mirás un corcho, mirás lo que te falta validar y mirás el resultado. ¿Está bien? Y decís, a ver, ¿coincide? Sí, dale, enter. Esto ya está validado, ya está validado, ya está validado, pasás, pasás, pasás. ¿Está? Y vamos ahora a la validación profesional. La persona, que es la última que revisa los resultados, que es el profesional a cargo de la sección o del laboratorio entero,
mira todo y dice, no, momento, va a tener que detectar eso. O por ahí no, porque confía mucho en la persona que está acá, sabe cómo trabaja esta persona y si da más o menos bien, se fija solamente en los valores patológicos y los valores normales ni los mira, sobre todo cuando hay muchos. ¿Sí? Este tipo de error se lo conoce como el factor de queso de Gruyère, ¿no? Donde tienes un agujero acá, otro acá, y de repente, ¡ay, mira! Podés ver de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque pasó por varios errores y validación final, y el error pasó. ¿Esto cómo lo minimizamos? Bueno, lo minimizamos. Primero, en lugar de tener este tipo de órdenes, que el mismo médico en el sistema informatizado de todo el hospital, por intranet, te dice, ay, ¿qué haces, fulano de tal? Vení. Bueno, entonces te voy a pedir al laboratorio esto, enter. Entonces ya aparece la solicitud en el laboratorio. Y cuando aparece el paciente, hola, ¿qué tal? Vengo, yo soy fulano de tal. Decís, a ver, ¿cómo se llama? Fulano de tal, a ver el carnecito, tucu, tucu, tucu. Ah, sí, el médico le pidió todo esto. Pling, no hay que cargar. Simplemente la persona que está en admisión tiene que verificar de manera fehaciente que sea el paciente propiamente, ¿sí? Carlos Pérez, y no Carlos Pérez hijo o Carlos Pérez padre, u otro Carlos Pérez. Por lo general hay confusión padre-hijo con nombres iguales, idénticos, y con mismo carnet de obra social, nada más que uno va a ser /1, el otro va a ser /0, el otro va a ser /8. ¿Está bien? Bueno, es la única tipo de confusión de persona. También hay suplantación de identidad en obras sociales, ¿eh? Alguien que va con el carnet de otro, de un amigo, o le dice a un primo, vos tenés obra social, no importa, mira, te doy acá el carnet, vos decís, ay, sí, sí, yo soy Carlos Pérez, ¿qué tal? Existe la suplantación de identidad. Por supuesto, los valores que va a tener ese paciente no van a condecir para nada con los valores anteriores. Y ahí es cuando experiencian las discusiones y los problemas si están en un circuito privado, en un circuito público, se maneja de manera muy diferente, no voy a contar anécdotas. Entonces, un modo de evitar este error es que la admisión sea simplemente tomarle los datos y que ya venga la orden pedida por el mismo médico si están dentro del mismo hospital, o que el médico imprima la orden y que aparezca con código de barras acá los códigos según el nomenclador nacional. Entonces lo único que tienen que hacer es tip, 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 tip con un lector de código de barras para cada determinación y no se salten ninguna, porque entonces sí, pavo. ¿Está bien? Entonces, tenemos modos de prevenir el error en la admisión, ya sea por pedido por intranet en el mismo hospital, ¿sí? O bien por un pedido de código QR, donde el QR, en vez de tener cada una de las determinaciones y hace pi, 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 directamente se imprime un único QR donde está toda la información de todas las determinaciones que se le solicita al paciente. Eso por un lado. Los costos no son onerosos en comparación al costo de tener a una persona acá, de estos que hemos echado, podríamos poner una persona acá, a revisar cada una de las órdenes de admisión para revisar que en la admisión no se hayan comido nada. Esto es un gastadero de guita infernal. ¿Se dan cuenta? Prefiero tener que es un sistema nacional con código de QR y a la miércoles se imprime PUM o te lo mandan al mail, como está la receta virtual para los medicamentos, una orden médica virtual con código QR para los laboratorios de análisis clínicos. Eso por un lado. Por el otro, el error de que le cargaron igualmente el PCA porque lo hicieron de manera manual y se validó automáticamente. Saquemos las validaciones automáticas. Y es un bajón, es un embole, porque vas a tener muchas órdenes médicas, perdón, mil disculpas, muchos resultados y vas a tener que estar piqui, piqui, a ver cuánto le dio, a ver cuánto le dio.
Una primera aproximación a una validación automática muy buena es lo que se conoce como delta check. Delta por diferencia, check de chequeo. Entonces, lo que hace es, mira, este paciente le dio una cosa muy baja. Perdón, primero, la glucosa famosa. 350 le dio de glucosa. Va a validar ese resultado solamente si el resultado anterior da más o menos similar o tiene una glucosa alta. Entonces se valida automáticamente. No el valor de 350 porque es un valor crítico. Entonces ese valor crítico dio un mal ejemplo. Pero, por ejemplo, le dio el potasio, ¿cuánto le dio? 3,5. Bien. No, en realidad era 2,5. Era un paciente que estaba internado, que ayer le hicimos potasio, le da 2,5. Hoy le da 3,5. No es normal. O sea, sería normal si no tenemos ningún resultado. ¿Está bien? Pero le dio 3,5, pero el valor de ayer era 2,5. Algo no me cierra, algo está mal del paciente. Entonces, ese valor, 3,5, que era normal, no lo valida automáticamente, porque lo compara con el día anterior y el día anterior tenía 2,5. Y el anterior del anterior, 2,4. Y el anterior, 2,5 otra vez. Entonces, era un paciente con bajo potasio, hipocalemia, que de repente tiene valores normales. No, para algo no cuadra. Entonces ahí la persona que está en química clínica, Fernanda, si no la echamos todavía, o Luis, revisará, mirará el tubo y dice, ay, mirá, está embolizado. Entonces no le echamos a Fernanda, mirá, que revise los tubos. Ay, no, pero espera. Espera, no la reincorpores, espera. Este equipo automatizado podemos hacer que mida los índices que no requieren reactivo, es simplemente que le mire el color al suero. Simplemente el color. Entonces, si el suero está hemolizado, rojo, te imita una alarma, por ejemplo. Che, mirá que el suero está rojo, cuando tendría que ser amarillito clarito. O podemos hacer que además no solamente mida el color rojo, sino también mida cuán color verde tiene. O sea, tiene una ictericia bilirrubina alta. Mirá, es muy ictérico. Si está muy ictérico, hace interferencia en ciertas determinaciones. Si está muy hemolizado, hace ciertas interferencias en algunas determinaciones. O si el paciente tiene los triglicéridos muy altos, ¿cómo me voy a dar cuenta que tiene los triglicéridos altos? Triglicérido, ¿sí? Es un bodoque de grasa. Entonces, si hay mucha grasa en el suelo, en el suero, o sea, si no es traslúcido, lindo, está bien, atraviesa la luz perfectamente. Si tiene pelotitas, si es un suero lechoso, porque tiene altos los triglicéridos, entonces te va a decir, cuidado, este tiene muy altos los triglicéridos. Te va a jorobar en tal determinación, en tal determinación, en tal determinación. Entonces, mira, no necesitamos una persona mirando el suero, qué aspecto tiene. Si lo tiene lechoso o lipémico, o ligeramente lipémico, o si lo tiene hemolizado, o si lo tiene ictérico. Lo hace el equipo automáticamente. Y el equipo entonces te va a mandar una alarma. Y no te va a validar automáticamente aquellas determinaciones cuyos valores de estos tres parámetros que les acabo de decir están por encima de un cierto valor que está seteado, está normalizado. No voy a entrar en detalles. Entonces, las validaciones automáticas son horribles porque valida cuando el valor dio normal. Y quizás el paciente no es normal. Entonces, está buena la validación siempre y cuando exista este parámetro de delta check, que es que se compare con el valor de ayer o el valor de anteayer, o que lo compare con estos índices de ictericia, hemólisis, etc. Entonces, fíjense cómo el proceso de validación es muy importante,
tan importante como el proceso de toma de muestra, de la preparación de la muestra, de la buena centrifugación, de que el suero exude, o sea, se forme, se hace una retracción en ese coágulo, se separe un poco el suero, entonces recién ahí centrifugar y no poner a centrifugar la muestra en el medio del proceso de coagulación, ¿sí? Donde se va formando esa red de fibrina, porque lo van a centrifugar, el suero va a aparecer límpido y de repente va a seguir el proceso de coagulación y ese suero, que se supone que tiene que ser un líquido, empieza a gelatinizarse porque no le dieron tiempo a que haya una verdadera coagulación, se retraiga ese coágulo y se pueda separar fácilmente y no quede, y todo el fibrinógeno, mejor dicho, quede transformado en fibrina y que quede abajo en la red con el glóbulo, con los elementos formes, como ustedes estudiaron. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna consulta? Escucho ofertas de esta parte hasta acá. Todo esto es lo que ustedes tienen por escrito en el material que yo les di. Necesito que me respondan el cuestionario. Yo no le respondí el cuestionario, pero lo vi. Y tengo una pregunta, profe, aparte de Sí, eso. querida. La preanalítica, ¿hasta dónde abarca? Porque el profesor José nos dijo que abarca hasta extracción. Y ahí decía hasta, ¿cómo se llama? Derivación de muestras. La preparación de la muestra. Sí. Hasta la preparación de la muestra inclusive, absolutamente, claro. No es solamente la extracción. No es solamente la toma de muestra preanalítica. No, Ustedes es porque lo que dijo centrifugan. él. No. Y justo ahí cuando yo leí, No. decía otra De cosa. hecho, lean justamente, hay un cuadro muy bonito. Sí, el cuadro ese. Claro, es lo que dice el cuadro, que además también tiene, lo van a ver en los videos que yo les dejé de... Sí, del Canoso, del Pasteur, Sí, del exacto, otro, del del Pasteur. italiano. Sí, exactamente. Sí, ahora me doy cuenta que yo dije, ¿qué cuestionario? No lo vi el No. cuestionario. Sí, mirá el cuestionario y lo contestan. Lo contestan hoy a la tarde. Total, hoy terminamos temprano y se lo ponen a responder. A ver, esperen un segundito, ya vengo. Bueno, ahora es el momento de escucharlas, a ver qué tienen para decir de todo esto. Como les dije en esta parte, aprovechen los conocimientos que yo tengo sobre este tema. Aprovechen los conocimientos de los docentes que trabajan desde hace años, bueno, de aquellos que trabajen hace años en un laboratorio de análisis clínicos. Profe, ¿a usted le pasó? Son menos. A mí me pasó de todo, querida. 25 años en un laboratorio, imagínate. Que hacíamos cosas manuales en equipos semiautomáticos hasta tener todo automatizado. Y sí, por eso. La tecnología le fue sacando compañeros. O compañeros que se fueron adaptando a las circunstancias. Aprendiendo todo Exactamente. robotizado. Por ejemplo, bueno, el laboratorio en el año 2004, después de la crisis de 2001, y cuando el dólar se fue a la miércoles, en el 2004 ya no se pudo sostener muchas cosas, y echaron al 70% de la planta profesional en el laboratorio.
éramos 10 personas, 10 profesionales, perdón, y quedamos 3. Quedó, además, una técnica. Quedamos 3 profesionales, una técnica y 3 extraccionistas. Fin. Y después contrataron un bacteriólogo por horas, donde hacía solamente urocultivos y hemocultivos. Nada más. 1. Después pasó esa crisis y contrataron 2 personas más en el laboratorio de bacteriología. Ahora son 3 personas en bacteriología y después sí contrataron un par de personas más cuando pasó la crisis, pero mientras tanto, de hecho, les voy a contar una super intimidad, que es que la doctora Laura Barleta estaba en su equipo de química y yo tenía mi equipo de inmunoanálisis. Y nos compraron uno al recontrapedo, que es, ¿cómo se llama? Buah, espera, me fui acá. Nos compraron uno que está todo integrado, ¿sí? Y a veces nos discutimos, nos tiramos con todo. Pero bueno, más o menos podemos manejar las cosas. Sí, era mucho más fácil cuando estaban separados. Pero cuando el flujo es muy grande de trabajo, que no es nuestro caso, eso fue una mala decisión de la jefatura, es muy bueno tener un equipo totalmente integrado, por ejemplo. Pero sí, antes había una parte de inmunoserología donde teníamos 2 personas haciendo esto de manera manual. Esto y esto. Después se compró un equipo semiautomático, como les mostré yo en un video, donde se ponía una muestra, un tubo, y se decía, a este tubo, perdón, encima ni siquiera había que pasar un Eppendorf, fue un chino, un plan chino era eso. Y decías, bueno, a esta muestra se le archivé esto y esto. Entonces se hacía. A esta muestra en esta posición hay que hacerle archivé, a esta muestra en esta posición hay que hacerle toxo. Y hacía, bueno, era un equipo semiautomático. Entonces nosotros le dábamos la orden de lo que tenía que hacer y después los resultados los pasaba de manera automática. Esto es muy importante porque el otro día, la semana pasada, me llamó una médica preguntando si podía ser que había un error de tipeo en el valor de una TSH de un paciente que le daba como un montón, como 30 y pico. Y yo explicándole que no se tipean esos resultados. Que sí hay errores de tipeo, pueden haber errores de tipeo para métodos que son manuales, como por ejemplo la eritrosedimentación. Ay, mira, en hematología. Espera un cachito. Podemos comprar un equipo automatizado para hematología, que son 3 personas, el cual tenemos un Coulter, perdón, donde se hacen hemogramas con citómetro de flujo, ¿sí? Donde, no sé si saben cómo funciona un contador hematológico, ¿sí? Pero uno coloca el tubo, el equipo mismo se encarga de homogenizarlo, después pincha en el tubo, toma una fracción de la muestra y esa muestra la pasa, ¿sí?, por una serie de tuberías y empieza a redistribuir la muestra. Es como que pasa por un tubo y se divide en varios canales, fracciones de esa muestra de ese paciente. Entonces, acá, por ejemplo, se le coloca un reactivo, se mezcla con un reactivo, todo de manera automática, en análisis por inyección en flujo. Viene la muestra por una cañería, una porción de la muestra. Imagínense que la muestra se separó en distintos, ¿cómo se llama? Por distintos carriles, en distintos canales, todos por tubos, ¿no es cierto? Por tuberías capilares muy finitas. Entonces, esta se mezcla con un líquido que lo que hace, que es un reactivo que lisa, o sea, rompe los glóbulos blancos.
Entonces, al contador de células llegan solamente los glóbulos rojos. Y lo que hace es contar los glóbulos rojos que van pasando a través de un canal. ¿Está? Los que cuando vean este instrumental van a saber que en realidad ese canal lo que hace es medir la resistencia, ¿sí?, entre el líquido que está acá y el líquido que está acá. Viene, pasa la muestra, pasa por acá, pasa por un agujerito muy pequeño en el cual pasa una célula, pasa otra célula, y lo que hace es medir la resistencia cada vez que pasa una célula. Entonces dice, ahí pasó una célula, ahí pasó otra, y así cuenta los glóbulos rojos. Después le llega la hora a este tubo que pasa por ese contador que se mezcló con otro reactivo que lo que hace no es romper los glóbulos rojos, sino no es romper los glóbulos blancos, sino romper los rojos. Entonces pasan solamente los blancos. Entonces ahí cuenta los blancos. Por ejemplo. Después lo que hace es este tubo lo mezcla con un reactivo específico para determinar la hemoglobina total. Bueno, y así siguiendo. Y además, lo que hace es, pasan los glóbulos blancos y con un haz de luz coherente, o sea, un láser, pasa el glóbulo blanco así. Los glóbulos, acuérdense que no son cosas planas, sino que son elementos tridimensionales, es una célula. Entonces, espera que voy a... Mil disculpas. Ahí va. Entonces, el glóbulo blanco atraviesa, pasa por el agujero y un haz de luz le pega, un haz de luz, no un haz de luz cualquiera, sino un láser, un haz de luz coherente, le pega por acá y otro le pega por acá. Y lo que se ve es la proyección de las de luz, cómo se dispersa la luz por acá y las de luz por acá. Entonces toman esas dos imágenes, el contador hematológico, y mira a ver qué tipo de célula es. Si es un neutrófilo, si es un eosinófilo. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Bueno, fácil, porque el núcleo va a tener, por ejemplo, la cromatina laxa, va a ser enorme el glóbulo blanco, ¿sí? Va a tener el citoplasma que se ve bien translúcido, entonces es un monocito. O va a ver que el núcleo, la parte interna, está polisegmentado, es un neutrófilo. O va a ver que son por ahí dos lóbulos, pero además el citoplasma tiene elementos que difractan mucho la luz. Entonces es un eosinófilo. Y así siguiendo y así. O tiene muy poquito citoplasma, es chiquitito, entonces es un linfocito. Entonces, los contadores hematológicos, ¿sí?, con citómetro de flujo, lo que hace es dar una muy buena aproximación del porcentaje del recuento que ustedes sabían hacer de manera manual, que lo aprendieron en PP2. Entonces fíjense que ahora no necesitamos a una persona que esté contando, haciendo la fórmula. Sí necesitamos de una persona que mire en el microscopio, no a ver un neutrófilo, un eosinófilo, un monocito, otro neutrófilo, no, sino que mire ese frotis para ver cómo están esos glóbulos blancos, cómo están esos glóbulos rojos, si presenta hipocromía. En realidad el equipo ya va a saber que presenta hipocromía. ¿Sí? En realidad el equipo ya va a saber si tienen algunas anomalías. Pero ustedes van a mirar al microscopio a ver si hay sombras nucleares, para ver cuál es el aspecto. ¿Sí? Y eso es culo, silla y microscopio. Eso es know-how. Entonces, fíjense cómo antes los contadores hematológicos era simplemente contaba células que pasaban, ¿sí? Entonces, también con los mismos parámetros, se rompían los glóbulos blancos, entonces pasaban los rojos, se cuentan los rojos. Se rompen los glóbulos rojos, pasan los blancos. Y según el tamaño, decía, bueno, mira, esto es enorme. Solo podía ver tamaño nada más. Esto es enorme y seguro que es un monocito.
Y esto sí es un valor intermedio, más o menos, ¿sí? Un valor medio, así que es lo que se conocen como granulocitos, se conocían como granulocitos, mejor dicho. O sea, o es un neutrófilo, o es un eosinófilo, o es un basófilo. Esto que es chiquitito, seguro que es un linfocito. Entonces tenía una idea aproximada de cuál era el porcentaje de monocitos, de linfocitos y del resto. Entonces ahí sí había que hacer un conteo manual. Por supuesto, tenía errores, ¿sí? Y es que aquellos linfocitos activados, por ejemplo, que eran un poco grandes, los contaba como si fuesen neutrófilos o eosinófilos o basófilos. Aquellos neutrófilos que eran muy grandes y los contaban como si fuesen monocitos. ¿Por qué discriminaba antes por tamaño? Entonces, sí necesitabas personas muy entrenadas, ¿entendés, Karina? Que era lo que estábamos hablando hoy. Pero necesitabas personas muy entrenadas en mirar el microscopio. Ahora no necesitas tanto entrenamiento, tenés que saber más o menos diferenciar y lo más importante, sí, conocer algo de series inmaduras, aunque lo va a ver seguramente un hematólogo si hay series inmaduras. Vas a necesitar mirar al microscopio y ver estas anomalías que estuvimos charlando, pero ya no estar contando uno por uno con el pianito que había antes, mecánico, contar monocito, monocito, neutrófilo, 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 así, hasta que sonaba una campanilla. ¿Ya contaste 100? Oh, menos mal, agoté. Entonces, antes se necesitaba mucho conocimiento de recuento, ahora no tanto, ¿sí? Gracias a los equipos automatizados con mayores tecnologías ópticas y electrónicas. Pero esto es un ejemplo claro en hematología, esto lo ven también en los videos que yo les acerqué, de cómo fue evolucionando. Por supuesto, finalmente tenemos que mirar los frotis para ver qué tipo de patología podemos llegar a encontrar. Perdón. Y como he hecho muchas otras cosas, ahora me dediqué a hematología, pero aunque no es mi área, de hecho no hago hemato, nada más, chumeo mucho con la persona que está en hematología porque la tengo enfrente, pero nada más. De hecho, no es un corcho de hematología, aunque hematología, hematosis y trombosis a mí me la enseñó uno de los referentes internacionales de lo que es hematología, hematosis y trombosis, que estaba en la Fundación Favaloro, que era la doctora Lucía Kordich, que falleció el año pasado, el anteaño, que estaba en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que era directora de doctorado de mucha gente y era un referente internacional. La señora es única, la doctora Kordich. Bueno, pero antes tenías que tener mucho más conocimiento de campo, ¿sí? Ahora por ahí tenés que tener menos de este tipo de conocimiento y más de cómo funciona el equipo para arreglarlo en el momento que tengas un problema o para detectar anomalías o errores. Y otras cosas más que vamos a charlar la clase que viene. Yo les dejo, les voy a dejar un material de distintos software de gestión para que vean cómo es un software de gestión, cómo es la validación, cómo pueden ingresar datos del paciente y todo eso, que eso sí, se sigue haciendo manual y después la próxima clase vamos a charlar más al respecto. Y bueno, hasta mañana tienen tiempo para contestar el cuestionario que surge de los videos y es simplemente para que ver si ustedes comprendieron, si ustedes mismos comprendieron el material que uno les entregó. Hay quizás alguna pregunta para discutir, pero acuérdense que se centra únicamente en los videos que yo les di. Y el material que ustedes ya tuvieron que haber leído, escrito, del equipo vasco. ¿De 22 hojas ese? Exactamente, sí, señora. Sí, yo también. Sí. Bueno, ahí está Darío Gali, que les va a comentar algo de lo que son los formularios que él estuvo viendo, corrigiendo, qué sé yo. Y yo me despido hasta la próxima clase, donde vamos a hablar un poco de inteligencia artificial en un laboratorio de análisis clínicos. Y vamos a cerrar todo esto en laboratorio. Del día de hoy quiero que haya quedado como moraleja esta
versatilidad que tiene que tener los equipos automatizados, lo que es la validación automática, de la cual yo reniego profundamente si no está asociado a un buen control de esto de la validación de delta check. De hecho, tenemos muchos problemas nosotros hoy en día con las validaciones automáticas, que con Laura Barletta nos decimos, no, puta madre, esto lo validó automáticamente, pero no, esto está mal. Está bien, entonces mandamos a repetir a alguien de internación y bueno, el ejemplo de potasio es uno de ellos y tantos otros. Y vamos a charlar un poquitito más de eso y la reflexión de que si no hacemos un upgrade, si no tenemos conocimientos, si estamos negados en informática, nos podemos quedar sin laburo. Entonces, antes de quedarse sin trabajo, tratemos de fortalecernos en las áreas donde la tecnología nos va a pasar por encima, utilizarla como herramienta y ver en qué áreas nosotros podemos meternos, ¿sí? Ya que la tecnología nos pasó por encima, como pasó con los viejos equipos automatizados de hematología, que vinieron los nuevos y hay gente de hematología que dijeron, a ver, ¿quiénes son los mejores del laboratorio de hematología? Este y este. Ustedes tres se van. Esa es la realidad. No voy a decir ni que es triste ni que es alegre. Esa es la realidad de todo trabajo. Ahí va Darío. Hola, Darío. Les recuerdo que las empresas de servicios, AISA, Edenor, Edesur, Metrogas, empezó hace 15 años atrás a decir, miren que se pueden pedir la factura online, así no te envían papel. Moyano estuvo en contra de eso porque había gente en el correo que se iba a quedar sin trabajo. Hoy en día son pocas las personas que reciben la factura en papel. Muchos optaron por la factura digital. Bueno, Entonces, pero en los laboratorios pasa, profe. A mí todo te piden correo. Sin correo no puede estar en un laboratorio. exactamente. Entonces, ocurre en todos los ámbitos de la vida. Entonces, la tecnología avanza. Los puestos de trabajo se transforman. Si nosotros no estamos dispuestos a transformarnos, vamos muertos. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a hablar de inteligencia artificial en los laboratorios de análisis clínicos y vamos a hacer este redondeo de nuestro laboratorio. Así Buena que, semana, profe. buena semana, chicas. Chau. Nos vemos. Ahí está. Espera que voy a cerrar, pero sin hacer la macana de Gracias, finalizar la llamada Pablo. para todos. No, por nada. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien. tardes, profe. ¿Cómo andan? Los paso al movimiento secundario para no perderlos de vista. Bueno, hay grupos que ya les mandé la devolución del formulario. Específicamente, en realidad, solamente llegase con dos grupos, fui por orden de número. Así que grupo 1 y 2 ya tienen su devolución. Le estaba haciendo la devolución ahora al grupo 3. Está bien, lo que pasa es que justo, bueno, ahora Pablo terminó, así que vine para el Meet, ¿de acuerdo? Nada, que no tengo en estos momentos nada para agregarle. Sí, los que han recibido la devolución tienen alguna consulta o algo así, pueden aprovechar y preguntarme, ¿está bien? Lo que hice fue copiar la respuesta porque no podía mandarse por grupo. O sea, sí o sí lo único que puedo es mandarles un mensaje privado a cada uno. Entonces lo que hice es la misma respuesta que recibió cada integrante. O sea, cada grupo va a recibir la misma respuesta con la misma nota. O sea, todos los integrantes de ese grupo. ¿Está bien? Entonces el grupo 1 les hice una devolución y esa nota que le hice a cada miembro la copié, la pegué y justamente se la mandé a cada miembro. ¿Está bien? Grupo 2 lo mismo. ¿Está bien? Si noté algún detalle. Si noté alguna tontería, alguna pavada, perdón que diga así, ¿no? Pero en el formulario obviamente no hay que devolverlo ni nada, solamente con una observación. Si detecto algo que sí, que está mal, ahí sí les digo, bueno, corrijan esto y lo volvemos a ver, ¿está bien? Pero lo que van a ver es eso, que cada grupo va a recibir exactamente la misma nota privada que se le mande a sus compañeros del grupo, ¿está bien? Por supuesto, la nota es grupal, así que la nota que recibe uno es la que reciben todos en ese grupo, ¿está bien? Bueno, nada, como les decía, el grupo 1 y 2 ya está, 3 está ahora ya en breve por mandarles la devolución, pero bueno,
no pude ahora terminar, pero tratar de terminar antes que termine el día con todos los grupos. ¿Está bien? Pero bueno, no sé, salvo que tengan algo puntual que quieran consultarme o decirme algo así, nos quedamos online, si no, nos podemos desconectar. ¿Está bien? Hay algo faltó algo porque no me acuerdo ahora, recuérdenme, yo ahora estoy con el grupo 3, por lo que estoy viendo está todo bien, en el momento se está hecho 4, 5 y 6 y 7, había algo que faltaba o algo así, que antes todavía no me metí en esos trabajos. Ni los miré, ¿faltaba algo de 4, 5, 6 y 7 o también ya estaban listos todos para El corregir? 6 ya estaba listo. Ok, porque yo acá tenía marcadas algunas observaciones que había hecho en grupitos, pero básicamente... No, porque le dije que estaba hecho, pero ella se equivocó y lo hizo aparte. Entonces lo que tenía que hacer era compartir, Sí. vincular. Entonces Sí. lo vinculó el mismo día. Ok, sí, acá tenía que faltar agregar más preguntas, pero ya estaba listo. Denme un segundo, esperen un segundo, me están justo un segundo. Profe, los que nos corrigió ya nos podemos retirar entonces. Sí, esperen un segundito, ¿sabes qué me acordé ahora? No hicimos captura de pantalla de la clase de hoy. ¿Les puedo pedir si prenden un cachito de las cámaras? Así hago la captura, me había olvidado. Gracias, Karina. Ahí te estás peinando. No te preocupes, yo mira cómo tengo todos los pelos parados. Gracias, Berenice. Ahí está, Fernanda, gracias. Gracias, Luis. Ahí está. Está bien, no es necesario que tampoco estén todos, pero esperen que ahí hago un segundito. A ver, un segundo que... Esperen que les confirme que tengo bien hecha la captura, porque siempre meto la pata con esto. Un segundo y ya les digo. Pego en el Paint la captura que hice. Y me aseguro. Ok, a ver, archivo, guardar como. ¿Hoy qué día es? Hoy es 27 de octubre. 27 del 10. Bueno, listo, ya está, gracias por los que prendieron la cámara. Bueno, nada, conclusión, si no tienen nada para consultarme o decirme, ya está, se pueden desconectar. Si alguien me tiene que quedar ahí... Sí, no sé si está Karen conectada. Karen, ¿estás? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Para que está Karen ahí Sí, hablando. no sé si Karina, decime, Karina. No, yo le quería preguntar algo sobre lo que va a entrar en el parcial, solamente era logaritmo. Claro, sí, no estoy postando pantalla un segundito, espera, ya que con una pregunta la tuya, dame un segundo que abro el Classroom. Mejor dicho, tenía abierto el Classroom, pero tenía en la actividad 3, esperen que abro en el calendario. Okay, además está bueno recordar las fechas. ¿Lo estoy mostrando? No, ahí muestro un segundito. No. A ver si te puedo agrandarlo. Si me deja agrandarlo. Sí, me deja agrandarlo. A ver, no nos olvidemos de lo siguiente. Hoy estamos en 27 de octubre. Estaríamos acá. Acá, 27 de octubre. Bueno, estas son las 3 clases. Ven que no tengo abierta la aplicación que me permite graficar. Disculpen, Un segundo. Es Submit que es la que me permite. Ahora sí. Volvemos. Estaban estas 3 clases que eran virtuales, pero se acuerdan que no sabía, pues no, eso era final. No escribí lo que me pasó Pablo, que no sabía el contenido de la clase. Bueno, ya igual ahora Pablo les dijo lo que vieron hoy y lo que van a ver en la clase que viene. ¿Está bien? Nosotros estamos ahora en estos momentos hoy acá. ¿Está bien? Nos queda otra clase más sincrónica, que es el lunes que viene, y después ya tenemos las producciones. Recuerden que el 10 de noviembre es solamente curva de calibrado, o sea que sepan hacer semilogarítmica y doble logarítmica. Vimos 2 tipos de curva de calibrado. ¿Está bien? Y la producción de SIL, que va a ser tipo multiple choice. ¿Está bien? El examen lo voy a tomar yo, pero lo va a armar Pablo. ¿Está bien? Porque obviamente sé que estuvo dando la información al respecto. Y después recuerden que las tenemos seguidas, porque este mismo día se toman las 2 producciones porque son muy cortitas. No vamos a llegar a estar 2 horas en el aula, en el sentido de que no son muy largas. Bueno, también depende un poco de ustedes. Miren, tengan en cuenta, practiquen curva de calibrado, porque se evalúa también el tiempo, ¿no? Si ustedes necesitan 1 hora y media para hacer un par de curvas, obviamente no es lo mismo que aquel clase son 10 minutos. Es muy, muy metódico hacer las curvas, no tiene que llevar mucho tiempo. Pero tengan en cuenta eso, se va a evaluar el tiempo. ¿Está bien? Entonces, practiquen para que las puedan hacer en un tiempo razonable. Lo ideal sería no superar los 10 minutos por curva, porque no hay mucho más para hacer. Es muy metódico. Pero la curva del cuadro, todo eso no va a dar usted. Nosotros solamente tenemos que armar.
Exacto, vos vas a tener que armar la curva e informar valores incógnitos. Te voy a dar una serie de muestras incógnitas que vas a tener que cuantificarlas. ¿Está bien? Ah, y acá Va a está la ser- producción de Va a SIL. ser idéntico a lo que hicimos en las clases. O sea, es más, básicamente van a ser las mismas planillas con los valores cambiados. No va a haber otra cosa. ¿Está bien? Y ese día también hacemos después, o primero creo que hacemos primero la producción de SIL, que es más cortita todavía que la de curva calibrado, y después curva de calibrado. Pero tengan en cuenta que se va a evaluar eso al tiempo. O sea, si me están 1 hora para hacerme 2 o 3 curvas, dale, en serio. Es muy metódico el sistema, no da para estar 1 hora para hacer 3 curvas. Está bien, lo ideal, insisto, para llevarse el 10 es no más de 10 minutos por curva. ¿Tá? Y que encima 10 minutos sacan si sobra porque ya vimos que son un par de clics que hay que hacer. Pero claro, para eso tienen que acordar los pasos que hay que seguir, ¿no? Pero es muy metódico. Ustedes hacen 1, 2, 3, 4 veces la curva y después dicen de siempre lo mismo. Sí, porque es lo mismo. Es una receta hacer la curva de calibrado. No hay mucho secreto. ¿Está bien? Después, Otra pregunta, ¿el horario sería a las 15 o 15:30? No, 15. No, 15:30 fue la otra. No, 15 porque así nos aseguramos de tener tiempo si están tranquilos. ¿Está bien? No, 15. Sí. No, 15:30 Bueno, yo fue una pensaba que era excepción. solamente la curva de calibrado, pero ahora veo que hizo producción de SIL. Claro, porque son las dos cosas. ¿Está bien? Curva de calibrado y producción de sí. Y la producción de sí es un multiple choice que no es complicado. ¿Está bien? Eso lo hacemos el 10 de noviembre. Ese mismo día ustedes se van con la nota. ¿Está bien? O sea, no es que ahí mismo hacemos la devolución, o sea, por eso digo, son producciones cortitas. ¿No? Si eventualmente algo no funcionó, salió mal, no le salió la curva, la evaluación de SIL no les fue bien o lo que sea, o incluso si faltaron, yo diría que traten de no faltar, ¿está bien? Bueno, tenemos el recuperatorio el lunes siguiente, pero fíjense que son 2 lunes seguidos, ¿eh? No es que hay en el medio una semana, son seguidos porque en el mismo día que hacemos la evaluación, se llevan ustedes la nota. También ahí mismo se les hace la devolución. Y también un poco tenemos que apurarlo porque la última clase oficial del cuatrimestre no cae feriado. O sea, tengan en cuenta que el lunes 24 es el lunes, es esa semana que finalizan las cursadas. ¿Está bien? Y nada, que ahí ya entonces nosotros tenemos que terminar una semana antes porque esa clase es feriado. ¿Está bien? Bueno, nada, eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, listo, profe. Así que gracias. Y me Así desconecto. que recuerden que en 15 días nos vamos a ver presencialmente. El lunes que viene todavía lo vemos en forma virtual. Pero el 10 de noviembre nos vemos en forma presencial. ¿Está bien? Bueno, menos mal que le pregunté, porque esa la producción de SIL pensé que era el formato ese que tenía que completar y nada más. No, Pero eso veo es una que- actividad, extra que le mandó Pablo para que practiquen el tema SIL. Eso sí. A Pablo no la quiere hacer fácil, Pablo. Ya lo tuve de profesor, ya nos conocemos con Pablo. Ok. Nos vemos, chao, profe, Nos buena vemos. semana. Bueno, buena semana, listo. No sé si hay más. Sí, Karen, quédate conectada si podés, no te desconectes, que tengo que hablar con vos, a ver cómo venimos. ¿Está bien? El resto, si quieren, se pueden quedar conectados o desconectados, o si tienen consultas, me las dicen ahora y las vamos charlando. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda. Sí, profe, espero. ¿Quién habló recién? Berenice. Decime, Berenice. No, la devolución del formulario, ¿en ¿A cuánto vos me tiempo? parece que ya, para vos qué grupo eras? Para recordarme qué grupo eras. El 3. El 3 justo la estaba haciendo ahora, por eso todavía no tuvo que haber llegado. O sea, todavía no hice la devolución, estaba mirando el formulario y viendo cómo estaba. Dale, profesor, gracias. Buen fin No, de por favor. semana. Buena semana. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada. Bueno, Karen, ¿cómo venimos? Que vos sos la que te tengo más rezagada. Necesito que trates de cómo... ¿Cómo anduvo tu computadora? Mejor, pero igual sí, tiene razón, todavía es media lenta. Es lenta, Pero sí. por lo menos pude avanzar un poco más que la otra vez que directamente en 3 horas podía hacer 2 cosas. Ahora por lo menos pude avanzar más, pude pasar cosas, así que como que ya pude avanzar bastante. De ¿Notaste hecho, mucha diferencia con el sistema operativo? ¿Te cambió mucho el aspecto? sí, porque por lo menos pude entender las cosas. No sé si tardaba mucho porque la computadora en sí estaba más lenta o porque no entendía el idioma, pero lo sentí, o sea, pude trabajar de otra forma, pude trabajarlo, mejor dicho. Bien. ¿Qué le iba a decir? Ya cargué lo volví a modificar el diagrama. Vos dame un segundito, para que si no te molesta lo reviso un segundo con vos para estar Sí. seguro que... Perfecto, sí, de hecho así también me quedo tranquila porque le hice unas pequeñas modificaciones a lo que ya había La hecho lluvia de día antes. tuya estaba subida, o sea, es el grupo 7. Para la lluvia de día ya estaba, dame un segundito que no me acuerdo cómo Sí, era tu tiene situación. que estar. Ok, 4,
Pregunta de defensa. De hecho, me di cuenta también en esto de las preguntas que había repetido. Entonces ya las borré, por eso son menos de 20 y unifiqué unas que las metí dentro del cuadro porque me parecía que quedaba mejor. Ok, después lo voy a revisar bien. Después, entonces la lluvia ideal ya estaría. Déjame ver, el diagrama de flujo también dice que lo subiste. A ver, grupo 7. Acá, grupo 7. Uy, perdón. Ahí va. Dame un segundito. Ok, está un poco desprolijo el diagrama de flujo, bastante complicado como lo hiciste. El diagrama de flujo realmente tiene que ser algo secuencial de causalidad directa. Acá te quedó un poco complejo, pero bueno, voy a mirarlo después. Ok. En general, el diagrama de flujo es una cosa recta, digamos. Viste que yo les había acá puesto uno a modo de ejemplo. Este diagrama de flujo de toxicología. Perdón, ¿por qué complicado? No sé, yo lo vi re sencillito, porque de hecho estaba mucho más complicado antes. No, porque te quedó como preguntas en paralelo, pero no te preocupes, es una cuestión solamente de la vista. Ves que esta pregunta está acá como que te quedó un recorrido que va por acá abajo, pero a su vez ahora acá te quedó otro recorrido que va por acá. Es como dos caminos que van en paralelo. La idea es que sea un único camino que va bajando. Pero no importa, no, Es mientras... que, claro, Sí, porque era si sí o si no, si sí va por un lado, si va, porque si no le ponía que el no, era como que me quedaba como muy desfigurado, entonces creí que así se veía como más armonioso a la vista. Pero No, se ve que no. está, no te preocupes. Igual sí creo que se entiende. Después te voy a mirar en detalle, ¿no? Parece que se entiende, no hay problema. Y después, ¿qué más? Nada, entonces dejame porque tengo bastante para ver lo tuyo. Tengo toda la parte de brainstorming y después la parte del diagrama de flujo. ¿Que también ya hiciste el formulario no? ¿O sí? No. Sí, también lo ¿también? hice. Sí, ya subí el formulario. Lo que me faltó hacer en el formulario nada más es justamente la parte, si uno lo mira de frente, sería la parte del no, la parte derecha, la parte de los saltos. Y hay dos cosas que tampoco pude hacer, que lo completé, pero es como que no me deja. Por ejemplo, en una de las preguntas tengo que agregar o linkear un video, y puedo agregar el video, creo que lo agregué, pero no me lo vincula con la respuesta no. Como que me la vincula con todas las respuestas, con cualquier ese. Es que la forma de agregar videos, claro, es que... si vos querés el video que salte con un no, es que acá se crea una sección, o sea, acá tenés que hacer un corte en el formulario. Es decir, acá tenés que hacer un corte y que si dice que no, vaya a esta sección, y si dice que sí, vaya a la siguiente. O sea, ¿se entiende? Ahí tenés que hacer un... Recuerda que cada vez que querés pegar un salto, sí o sí estás obligada a hacer una sección, o sea, hacer un corte. Claro, porque Acuérdense que el corte se hace con esto, ¿no? Con esto ahí. Esa es la herramienta que te hace secciones. Claro, que de hecho yo, por ejemplo, hice un corte de sección desde las primeras preguntas, que son las básicas de zona geográfica, sexo y todos esos detalles, que eran a nivel general para todos, y después cuando arrancaban las preguntas, cuando arrancaba el no, las preguntas puntuales acerca del tema, ahí hice un salto, pero pensé que era un salto para diferenciar los temas, pero no era por si sí o por si no, pues para vincularlos con la respuesta no podía hacerlo. O no comprendí cómo hacerlo. Ok, no, ¿qué tenés que hacer es, yo debo estar como editor, ¿no? Si me paro acá, acá tendría que presionar el botón de agregar una sección. Me equivoqué, perdón. Acá, tengo que estar, perdón, me equivoqué. Ahí, ¿ves? Entonces, esta sección es el video, ¿no? Entonces acá tenés que poner, bueno, para empezar que acá tendrías que activar la opción que te dice, de acuerdo a la respuesta, que pegue el salto, ¿no? Entonces, si dice que, ves que estaba la opción esta, que dice ir a la sección según respuesta. No hay que activarlo primero. Acá pones esto. Entonces, si dice que no, vaya a la sección, fíjate que esta es la sección 3. Y tengo que poner el número de la sección. Vaya a la sección 3. Ahora, si vos querés, si dice que sí, vos querés que el video no se vea, acá que tendrías que saltar a esta pregunta, ¿verdad? Si dice que sí. Sí. Entonces acá también tenés que hacer un corte. Ahí tendría que hacer otra sección y poner ahí está, en otra caso vez ahí está. de sí. Esta va a ser la sección 4. Entonces, si la persona dice que sí, acá tiene que ir a la sección 4. ¿Está bien? Entiendo. Entonces, si dice que no, va a la sección 3, que es el video. Y si dice que sí, va a la sección 4, que saltea el video y va. Que es la pregunta. Listo. Y por supuesto, después de la sección esta, siempre por default, después del video que va a venir. Después del video viene otro lado. O sea, acuérdate que siempre por default, si vos no configuras nada, después de una sección, automáticamente pasa a la siguiente. Salvo que vos lo configures. Le aclaren nuevamente que haga el salto de la sección que le corresponde por la pregunta del no. Por default dice, después de la sección 3, acuérdate que está en la sección 3, te dice saltar, ir a la siguiente sección. O sea, automáticamente, si vos no configuras nada, después de una sección va a la otra en forma automática, salvo que vos eso lo configures.
Ahí está, eso es lo que me faltó, porque si usted lo ve, está todo, digamos, de lo que es el, el diagrama, está hecho todo lo que es en la parte del sí o las preguntas consecuentes, pero cuando había que hacer el salto del no, no la pude hacer porque cuando quise vincular el video no lo podía hacer y ahí es donde me quedé, pero después había pasado todas las partes del sí, que ahora tengo que... Acordate, acordate de a las secciones o borrarle esto, para que no, porque si no esto queda así cuando lo visualizas, dice sección sin título, lo cual no queda bien, o agregarle un título. O sea, hacer una de esas dos opciones, o borrarlo o agregarle un título, pero que no quede sección sin título porque queda muy desprolijo. Eso le iba a preguntar, si yo lo elimino, igual sí, o sea, queda como la otra sección, o sí, Sí, eso por te iba a supuesto, ¿no? La preguntar. sección numerada, ¿sabes para Ah, qué sirve? ¿Para qué sirve para ponerle? Acuérdate cualquier cosa que todo esto está en los videos grabados de todo esto, ¿eh? De todo esto sí, las clases están grabadas y están en los videos. Recuerden que el tema de ponerle un título a las secciones es simplemente para que cuando vos vas a hacer acá el salto, sí. ves que es mucho más fácil identificar. Si hubiesen puesto títulos, es mucho más fácil identificar qué sección es. Pero bueno, si no lo pones, no pasa nada. Simplemente tenés que asegurarte de que estás saltando la sección correcta. Está bien. Si le pones un Listo, título es que es perfecto. más fácil, nada más. Bueno, Porque ¿querés eso que justamente es lo que deshago no lo que pude hice hacer. o te lo dejo? ¿Cómo? No, sí, déjelo Deshago. así, así yo después igual tengo que hacerlo y tengo que corregirlo con hacer los saltos que tengo Sí. más arriba. Bueno, yo por el momento te corrijo, te miro el brainstorming y el diagrama de flujo. Vos asegurate de corregir el Bien, perfecto. Y ya le vuelvo a decir, el tema de la lluvia de ideas, que eran 20 y pico de preguntas, habían dos que estaban repetidas, parecían similares. Entonces las eliminé y había una que quedaba colgada y la puse dentro del cuadro de preguntas. Ok, Así que por eso me quedaron 17 preguntas y en una me quedaron como una tabla con 5 preguntas. está bien. Ok. Pero porque lo vi que me Asegúrate que parecía haya que era más coherencia así. entre el brainstorming, el diagrama de flujo y el formulario, que haya coherencia, que no sea que en el diagrama de flujo, en el brainstorming me aparecen cosas que no están en el diagrama de flujo y en el diagrama de flujo me aparecen cosas que no están en el formulario. Acuérdate que tiene que No, haber no, es una que coherencia entre... justamente, claro, es que de hecho por eso cuando lo estaba armando el diagrama de flujo, observé ese detalle y lo modifiqué en la lluvia de ideas y después lo dejé en el diagrama y cuando lo pasé al formulario también traté de que vayan hilvanadas las preguntas y que vayan como que sea relacionada una con la otra. Perfecto, genial. Bueno, igual eso después cuando lo revise usted me dirá si está bien o si Dale. tengo que intercambiar o cambiar alguna de lugar. Dale, perfecto. Dale, Creo que listo. avancé bastante. Sí. Dale. Bien, Yo en la perfecto. semana te voy a responder y te miro, ¿vale? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, No, profe. hasta luego, buena semana. Igualmente para usted. Hasta Hasta luego. luego. Chicas, ¿quién quedó? Fátima, ¿alguna